vamos a encontrar que la serie Maclaurin para f de x es igual a 5x al cuadrado por la potencia de 2x negativos que se nos da, se puede escribir de esta forma aquí. Y luego encuentra los primeros coeficientes, c sub 1 a c sub 5. Primero, porque estamos buscando la serie Maclaurin, sabemos que estamos buscando la serie de potencia centrada en c igual a 0. Una forma de encontrar la serie Maclaurin sería aplicar esta fórmula aquí, donde tenemos la suma de n es igual a 0 al infinito de la enésima derivada de f evaluada en 0, dividido por n veces factoriales x a la enésima, que en forma expandida se vería así a la derecha. Pero para encontrar derivadas de orden superior de nuestra función f de x tomaría mucho tiempo. Observe cómo requeriría tanto la regla del producto como la de la cadena. Entonces, en lugar de hacerlo, adoptaremos un enfoque diferente. Construiremos la serie Maclaurin para esta función, basado en la serie de potencia de una función más básica elevada a la potencia de x. La mayoría de los libros de texto tienen una serie de funciones elementales de tabla de poderes similar a la que vemos aquí. Usaremos esta serie de potencia aquí para construir nuestra serie Maclaurin. Observe cómo esta serie de potencia se centra en x es igual a 0. Entonces, si te digo que x es igual a esta serie de potencia aquí, centrado en x es igual a 0, podemos pensar en la función dada como un producto donde tenemos f de x es igual a 5 veces al cuadrado elevado a la potencia de 2x negativos. Entonces, encontraremos la serie de potencia o la serie de Maclaurin para e a la potencia de 2x negativos sustituyendo 2x negativas por x en esta serie de potencia aquí. Y luego porque 5x al cuadrado es un polinomio, multiplicaremos 5x al cuadrado por la nueva serie de potencia. Entonces, de nuevo e elevado a la potencia de 2x negativos sería igual a 1 más. En lugar de x tendríamos 2x negativos. Además tendríamos 2x negativos al cuadrado, dividido por 2 factoriales, más negativo 2x al tercero, dividido entre 3 factoriales y así sucesivamente. Que usando la notación de suma sería igual a la suma de n es igual a 0 a infinito de, tendríamos 2x negativos a la enésima dividido por n factorial. Pero escribamos esto como el resumen. De n es igual a 0 a infinito de. Factoricemos 1 negativo a la enésima. Entonces tendremos 1 negativo a la enésima, y luego tendremos 2 a la enésima, y luego tendremos 2x a la enésima, y aún dividido por n factorial. Entonces, si esta es la serie Maclaurin para e para el poder de 2x negativos, entonces la serie Maclaurin para 5x al cuadrado veces e para el poder negativo de 2x solo sería 5x al cuadrado por esta serie de poder. Lo cual sería igual a 5x al cuadrado por la suma de n es igual a 0 al infinito de 1 negativo a la enésima, multiplicado por 2x a la enésima, dividido por n factorial. Vamos y cambiemos la forma de esto. Diremos que nuestra función f de x es igual a. Escribamos esto ya que la suma de n es igual a 0 e infinito de, tienes 1 negativo a la enésima, traeremos el factor de 5. Y aquí estamos trayendo 2 factores de x. Así que escribamos esto como 2 a las enésimas veces que x a las enésimas veces x al cuadrado. Eso sería x para la potencia de n más 2, todo dividido por n factorial. Y ahora comenzaremos a generar términos para encontrar c sub 1 a c sub 5. Observe que c sub 1 sería el coeficiente del término de grado 1. C sub 2 sería el coeficiente del grado 2 término y así sucesivamente. Vayamos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Así que de nuevo, aquí está nuestra serie Maclaurin. Entonces, cuando n es igual a 0, tendríamos 1 negativo al 0, ese es 1. Multiplicado por 5 por 2 al 0, que es 1, x por el segundo. Entonces tenemos 5x para el segundo dividido por factorial 0, que es 1. Tenga en cuenta que cuando n es 1, el término sería negativo, por lo que tendremos menos 5 veces 2 veces x al tercero dividido por un factorial.
Observe cómo se trata de un término de grado 3. Cuando n es 2, el término es positivo, por lo que tendríamos más 5 veces 2 cuadrados. Veces x al cuarto. Dividido por 2 factoriales. Cuando n es 3, el término es negativo, por lo que tenemos menos 5 veces 2 al tercero. Veces x al quinto. Dividido por 3 factorial y así sucesivamente. Observe cómo este término es de grado 5, lo que nos daría c sub 5, por lo que podemos detenernos aquí. Entonces tenemos 5x cuadrados divididos por 1, entonces 5x cuadrados menos, aquí tenemos 10x al tercero dividido por 1. Aquí tenemos 5 por 4, eso es 20. Dividido por 2 factorial que será 10. Entonces tenemos más 10x para el cuarto. Y aquí tenemos 5 por 8 que son 40. 40 dividido entre 3 factorial sería 40 dividido entre 6. Lo que se simplifica a 20 tercios. Entonces tendríamos menos 20 tercios x al quinto y así sucesivamente. Observe cómo el primer término es grado 2, lo que significa que c sub 1 sería 0. C sub 2 es 5, c sub 3 es negativo 10. C sub 4 es positivo 10, y c sub 5 es negativo 20 tercios. Ahora, antes de irme, me gustaría comparar la gráfica de f de x, que era igual a 5x al cuadrado e a la potencia de 2x negativos con el polinomio formado usando estos primeros 4 términos de la serie Maclaurin, que se llamaría el polinomio de Maclaurin, que sería, llamémoslo p de x es igual a 5x al cuadrado menos 10x en cubos más 10x hasta el cuarto menos 20 tercios x a la quinta. Recuerde que la serie de Maclaurin estaba centrada en x igual a 0, así que si miramos la gráfica de las dos funciones, la función azul es la función original, la función roja es el polinomio de Maclaurin, y observe que alrededor de x es igual a 0. El polinomio de Maclaurin es una buena representación de la función original graficada en azul. Espero que hayas encontrado esto útil.